Hermanos, bueno, vamos a continuar con esta narración en el capítulo 9 que estamos leyendo. Y en esta oportunidad el Señor realiza un impresionante milagro, único en los evangelios. Él sana a un hombre que nació ciego, de nacimiento. Y quiero decir algo muy importante porque esto va a ir atravesando un poco todo el sermón. Que así como cada obra de Dios que leemos en las Escrituras, cada vez que Dios hizo algo, sea lo que fuere, todo lo que Dios hizo tiene significado y propósito. Y de la misma manera, igual Cristo, que es Dios, cada obra que Cristo hizo tiene significado y propósito. Él no hizo nada improvisadamente. Él no hizo nada carente de significado o de propósito. Sí, hay profundas enseñanzas en estos milagros, hay profundas enseñanzas en este en particular. Pero en cada milagro que Jesús hizo y en cada obra que Dios hace, todas están atravesadas por un mensaje, por un significado, por una enseñanza. Todas las obras de Cristo, de la misma manera que Dios, están cargadas de significado, enseñanza, sabiduría, propósito. ¿Y cuál es el más grande significado? ¿Cuál es el más grande propósito en las obras de Dios? Anunciar el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Ese es el principal propósito. Después tenemos algunas cuestiones secundarias de segundo orden que Dios también nos muestra, enseñanzas, aplicaciones para nuestra vida, pero el más grande mensaje que Dios constantemente está comunicando en sus obras es el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Por qué vemos el Evangelio en la luz que en el principio de la creación iluminó la tierra desordenada y vacía? ¿Por qué podemos ver el Evangelio a través de un arca en el diluvio? ¿O por qué podemos ver el Evangelio en una roca golpeada de la que brota una vertiente de agua en medio del desierto? ¿O por qué podemos ver el Evangelio en un carnero provisto para sustituir el sacrificio de un niño? ¿O por qué podemos ver el Evangelio en un joven enfrentándose valerosamente a un gigante en representación de un pueblo débil y cobarde? ¿Por qué? Porque toda obra de Dios contiene en sí misma este poderoso y bendito mensaje del Evangelio. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Todo lo que Dios hace tiene un significado, además de la obra en sí misma. Y como Jesús es Dios, es propio que también sus obras contengan en sí misma suficiente testimonio como para guiar a los pecadores al arrepentimiento. Jesús, una y otra vez en este Evangelio, habla acerca de el testimonio que dan sus obras, el mensaje detrás de sus obras. En Juan 5:36 leímos: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió. En el capítulo 10, en el versículo 38, Jesús va a decir: mas si hago estas obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Hay un mensaje detrás de las obras. Créanle a las obras, crean en mí por medio de mis obras. En Juan 14:11, otra vez Jesús dice lo mismo: creedme, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra forma, si no me creen, créanme por las mismas obras. Y habíamos visto el martes con el pastor Egardo el gran mensaje del Evangelio que se anuncia a través de este milagro que realizó Jesús. Que así como el ciego
debía ir al Siloé para lavarse el barro de sus ojos y ser sanado, de la misma manera los pecadores deben ir a aquel que Dios ha enviado. Eso es lo que significaba la palabra Siloé, enviado. Así los pecadores deben ir a aquel que Dios envió para limpiarlos de sus pecados y darles nueva vida, vida eterna, vida verdadera. Pero recuerden, hermanos, estas son las obras de Dios. Y si bien el más grande mensaje que es transmitido en este milagro es el Evangelio, la sabiduría de Dios no se agota en ello, sino que podemos seguir extrayendo enseñanzas para nuestra vida de aquello que sigue ocurriendo en la narración. Siguen ocurriendo cosas por medio de las obras de Dios que nos van a seguir edificando, nos van a seguir mostrando quién es este Dios, qué es lo que hace y qué cosas tenemos para aprender. Así que varias cosas van a ir ocurriendo luego de que este ciego regrese del estanque después de recuperar su vista. ¿Y qué dice el versículo 8? Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Cuán grande transformación fue hecha en este hombre, hermanos. Era difícil reconocerlo. El cambio era notable, no parecía el mismo. No es que este hombre se haya ido a una nueva ciudad donde nadie lo conocía. Se fue a ver a sus vecinos, dice. En el original es a los de su tierra. Había vuelto al barrio en el que seguramente había nacido y se había criado, ¿sí? Y estos lo conocían de bebé, lo conocían desde pequeño. El otro día veía un video con mis hijas de un hombre que aparentemente estaba ciego. Estaba sentado en la vereda pidiendo monedas y tenía un bastón, tenía los anteojos negros, tenía una lata donde las personas dejaban las monedas. Y entonces pasa uno caminando que se había atado con una tanza un billete de $100. Y mientras caminaba el billete se arrastraba atrás. Así que este hombre pasó por adelante del ciego y pasaba el billete andando y el ciego se tiró arriba del billete para que no se le escape. Así que ahí se dieron cuenta de que era un impostor, no era ningún ciego. Pero en el caso de este hombre no había dudas que era ciego. El texto dice: le habían visto que era ciego. Y en el original dice: le habían visto todo el tiempo que era ciego. Cotidianamente lo veían que era ciego. Habían llegado a esa conclusión luego de observarlo durante varios años. De hecho, este mendigo era conocido en la ciudad. ¿Vieron que cada ciudad tiene esos 2 o 3 mendigos que todos conocen? Que los comerciantes los saludan, que ya les conocen el nombre o le pusieron un apodo y todos lo conocen por ese apodo. Este ciego era uno de esos. ¿Sí? La gente preguntaba: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ya tenía un lugar. El lenguaje que estaban usando estos vecinos muestra que ya tenía un puesto fijo en la ciudad donde se sentaba para pedir limosnas. ¿Sí? Esa era su oficina de trabajo. Todos los días se sentaba en el mismo lugar y pedía limosnas. Así que el cambio, hermanos, había sido radical. Un cambio que iba más allá de sus ojos. Era más que solamente sus ojos. No sé, su sonrisa, su caminar, su impronta, su seguridad, no sé. El cambio debió haber sido enorme para que la gente dude de quién es. Algunos decían: sí, tiene que ser él, tiene la misma ropa. Otros decían: no sé, capaz que se parece, pero no, estaremos confundidos. Pero el ciego, el que había sido ciego, despejaba toda duda. Soy yo.
Hermanos, cuando una persona verdaderamente ha tenido un encuentro genuino con el Señor y ha sido verdaderamente regenerado por el Espíritu Santo, es imposible de ocultar. Dios no produce cambios insignificantes y temporales en aquellos a los que salva. El cambio es radical, es notable, al punto de que los que nos conocen o los que conocían nuestro pasado ven una diferencia que nos hace otra persona delante de ellos. Para estas personas que lo habían conocido antes de su encuentro con Jesús, este ciego era irreconocible. Hermanos, el cambio que Dios produce, el cambio que Dios opera en el pecador, es mucho más que una transformación superficial. La Biblia dice que es pasar a un muerto en sus delitos y pecados a tener vida eterna en Cristo. Es pasar de las tinieblas a la luz, no cualquier luz, una luz admirable. Es pasar de tener una mente entenebrecida y reprobada a tener la mente de Cristo. ¿Cómo puede alguien decir que es cristiano y no dar evidencias de cambios drásticos en su personalidad, en su voluntad, en sus hábitos, en sus relaciones, en sus afectos y aún también en su estética y en su manera de hablar? ¿Cómo puede alguien decir que es cristiano y no dar evidencias de cambios drásticos en todas estas áreas de su ser? Antes de su encuentro con Jesucristo, lo leemos en Lucas 8, un hombre endemoniado en Gadara andaba desnudo, viviendo en el cementerio, durmiendo entre los muertos, corriendo por los desiertos. Lo ataban con cadenas como si fuera un animal indomable, pero luego de 5 minutos con Jesucristo, lo encontraron a los pies de Cristo, sentado, vestido y en su cabal juicio, dice Lucas 8:27. A los pies de Cristo, sentado, vestido y en su cabal juicio. Antes de encontrarse con el Señor, un fariseo llamado Pablo perseguía a la iglesia y se jactaba de su rigurosidad religiosa, pero luego lo tenemos dando su vida por el Evangelio, entregándose en amor a los gentiles, siendo él de trasfondo fariseo. Y él mismo diciendo que estimaba como basura todo aquello de lo que antes se jactaba. Antes de la venida del Espíritu Santo, los discípulos de Jesús eran hombres tímidos y cobardes. Lo dejaron solo. Huyeron. No se enfrentaron. Le prometieron ser el ejército de Jesucristo y huyeron como ratas. Pero luego de la venida del Espíritu Santo los tienen predicando ante miles de personas, teniendo en menos que nada las amenazas de los que pretendían quitarles la vida. Todos estos fueron recibidos por Dios tal cual eran, tal cual estaban, pero de ninguna manera fueron dejados en el mismo estado en el que fueron llamados. No, porque en muchas iglesias hoy en día escuchamos ese mensaje: vení así como estás, hasta ahí está bien, pero una vez que vienen, quédate así como estás, Dios no tiene problema con tu vida, Dios no quiere cambiar nada. No, hermanos, todos los que fueron llamados por Dios, fueron llamados para ser transformados por Dios, a la imagen de Cristo. Todos experimentaron una transformación que atravesó cada elemento de sus vidas, para ser cada vez más parecidos a Jesucristo. Las iglesias están llenas de personas que dicen haber conocido a Jesús. ¿Pero de qué Jesús hablan? ¿De qué Jesús hablan? Porque el Jesús que dicen haber conocido
No fue capaz de hacer que dejen de mentir o de decir malas palabras. El Jesús que dicen haber conocido no ha sido capaz de hacerlos dejar la bebida o el cigarrillo. No ha sido capaz de hacerlos cambiar sus malos tratos con su esposa, con sus hijos, con sus padres. No los ha hecho más honestos en el trabajo, no los ha hecho más amorosos con los hermanos de la iglesia, no los ha hecho más humildes, ni más santos, ni nada. ¿A qué Jesús conocieron? Porque el Jesús de la Biblia ha traído muertos a la vida. Miren los cambios que produce este Jesús de la Biblia. Ha traído muertos a la vida. ¿Cómo puede ser Jesús, alguien tan poderoso como para traer muertos a la vida y al mismo tiempo tan débil como para no lograr que alguien deje de mirar pornografía? Es poderoso para resucitar muertos, pero no es poderoso para hacer que alguien deje de mirar el celular, el Facebook, la computadora o lo que sea. A no ser, mi amigo, mi amiga, que nunca hayas conocido realmente a Jesucristo. A no ser que nunca te hayas arrepentido de tus pecados y continúas aferrándote a tus pecados y amando a tus pecados hasta que vos mismo termines en el infierno. Porque el Jesús de la Biblia transforma y transforma al punto de hacer irreconocibles a las personas. Cuando Cristo entra en la vida de alguien, la transforma de tal manera que todos pueden notar la diferencia. Esas diferencias son visibles, son palpables. Y vemos expresiones de esto a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquel que no refleja con su vida el carácter de Cristo nunca conoció a Cristo. Es muy sencillo el Evangelio. Nosotros lo complicamos y armamos categorías nuevas. El cristiano carnal. Eso no existe. Alguien que de verdad ha sido tocado por el Señor Jesús cambia. Ha pasado de muerte a vida. No lo busque, pero escuche lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en su primera carta. Y ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos, los apóstoles, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Un cambio notable. Todos lo veían en la iglesia de los tesalonicenses. Estas personas que veían al ciego venir estaban perplejas. Toda su vida había estado ciego. Ahora era otra persona. Así que es lógico que quieran saber qué fue lo que le pasó, ¿no? Le preguntan en el versículo 10, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Hermanos, ¿cuántas oportunidades de compartir nuestra fe nos traería el simple hecho de mostrar evidencias de una vida redimida? ¿Cuántas oportunidades tendríamos de predicarle el Evangelio a los perdidos si mostráramos la vida nueva que Dios nos dio? Una vida totalmente distinta, redimida de haber estado sumergidos en el pecado. Este ciego no anduvo por ahí tapándose, ¿no? Para seguir manteniendo su trabajo, ¿no? Capaz que no quería laburar. No. Él no se cubrió con una manta para que nadie se dé cuenta que podía ver. Él estaba feliz de compartir con sus familiares, con sus vecinos, la gran bendición que había recibido. Este hombre no podía ocultar su pasado. Todos conocían su pasado.
pero no hacía nada para ocultar su presente. Él no quería ocultar su presente. Y hay cristianos que pareciera avergonzarles su presente con Cristo. Y temen ser tildados de locos por creer en Jesús, de perder a su grupo de amigos. No comparten con el mundo las infinitas bendiciones de perdón y de reconciliación con Dios que han recibido por medio de Jesucristo, por temor a que sus conocidos se burlen. Y entonces, en vez de mostrarse radicalmente transformados, tratan de camuflarse con el mundo para no ser vistos, para no ser marginados por el mundo. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta: si sufrimos, también reinaremos con él, pero si le negáremos, él también nos negará. Y termina esta frase diciendo: él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si Él dijo que nos va a negar, nos va a negar. Y Pablo no está siendo más severo que el Señor Jesús. No es que Pablo es un exagerado. Fue Jesús quien dijo: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 10:33. Este hombre solo pudo responder a estas personas según la luz que había recibido. Pero él no cayó, él no ocultó nada, él no negó lo que sucedió, no lo ocultó de ninguna manera. Había algo más importante que el cómo. Ellos le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Había algo más importante, era quién le abrió los ojos. Él entendía eso. No entendía quién era el que él le abrió, pero había un quién que es más importante que el cómo. Él les dijo en el versículo 11: respondió él: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El que había sido ciego apuntó al verdadero autor de este milagro, aquel hombre que se llama Jesús. Él podría haber dicho: ¿sabes qué? Fui, solamente la última frase, fui y me lavé y recibí la vista. Pero él puso la mirada en el que verdaderamente importa, en el verdadero autor de este milagro, aquel hombre que se llama Jesús. No podía ver a Jesús de otra manera. Para este ex ciego, Jesús no era más que un hombre. Pero, lógicamente, hermanos, ¿acaso un simple hombre podría obrar semejante milagro? Lógicamente no. Ningún hombre común y corriente podría hacer algo así. Así que, a las claras, Jesús no es solamente un hombre común y corriente. Por lo menos es un hombre excepcional. Por lo menos es un hombre extraordinario. Pero fíjense, hermanos, que aunque el ciego haya sido beneficiario de semejante milagro, los ojos de su corazón todavía permanecían cerrados. O sea, en la lógica él tendría que haber pensado que este hombre no era común y corriente, pero aún así, hermanos, aún habiendo visto semejante milagro, aún habiendo participado de semejante gloria, los ojos de su corazón todavía permanecían cerrados. Era un ciego espiritual. A menos que este ciego reciba una mayor revelación de Jesús, no podrá verlo de otra manera que como un hombre. ¿Recuerdan, no? A Nicodemo. ¿Recuerdan la charla que Jesús tuvo con él aquella noche? El que no naciere de nuevo, el que no naciere de arriba, el que no naciere del Espíritu, Nicodemo, no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Un poco más adelante, en el versículo 17, este hombre va a confesar creer que Jesús era un profeta, al igual que la samaritana.
Pero aún esto no sería suficiente. Este hombre necesita, al igual que la samaritana del capítulo 4, que Jesús se revele a él como el Cristo, como el Salvador, como el Redentor de su alma, como el Señor de su vida. Sin esto es imposible, por más que sus ojos de carne se hayan abierto, si Él no se presenta ante él como el Cristo, permanecerá en completa ceguera espiritual. Él les dice: Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Yo al principio de este sermón dije que cada obra de Dios está cargada de significado y de propósito. Y a veces esos significados o esos propósitos son sencillos, son fáciles de distinguir. Y a veces los significados y los propósitos de Dios detrás de sus obras son complejos y son múltiples. Sí, habíamos visto, el pastor nos comentó que los que comentan este texto no están del todo seguros de lo que el barro en este milagro significa. ¿Será una referencia a Génesis 2, cuando Dios creó al hombre desde el barro? ¿Será una figura del pecado que anula nuestra mirada de Dios? Etcétera. No están de acuerdo por qué Jesús usó el barro. Pero hay algo de lo que sí podemos estar seguros a través del contexto inmediato de este relato. Y quizá esta pueda ser una de las razones, porque ya les digo, las obras de Dios tienen múltiples significados y múltiples propósitos muchas veces. Quizá esta es una de las razones por las cuales Jesús decidió realizar este milagro a través de hacer barro y de untarle los ojos. Jesús es Dios y es omnisciente. Juan está tratando todo el tiempo de mostrarnos que Jesús es Dios. Y si es Dios, es omnisciente. Y conoce todas las cosas, y todos los pensamientos, y todas las intenciones de los hombres. Y de alguna manera Jesús sabía hasta dónde iban a repercutir sus acciones, por más mínimas que sean. Y pareciera a propósito que Jesús decidiera justamente en un día de reposo escupir en el suelo, amasar un poco de barro y untarlo en los ojos de un ciego. Parece a propósito porque todo eso era trabajar en el día de reposo para las tradiciones judías, no para la ley de Dios, pero para los judíos, para los rabinos, para todos los que interpretaban la ley. Amasar, untar, escupir, todo eso es trabajo, pero no porque yo lo esté interpretando así, ellos lo escribieron así. Tómese como trabajo el amasar en el día de reposo, el escupir en el día de reposo, el untar cosas en el día de reposo. Así de quisquillosos eran con sus normas. Y de hecho, hermanos, sobre esta obra, sobre este hecho de Jesús, se concentró toda la discusión que va a continuar hasta el final del capítulo. Observen cómo Juan, el escritor de este evangelio, tiene la intención de mostrarnos los motivos de esta discusión. Miren, versículos 14. Dice: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? El versículo 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Todo por este hecho de hacer barro y de untarle los ojos. Y ahora, hermanos, quisiera que noten algo muy importante, porque toda esta discusión va a desembocar en algo impresionante, en una declaración impresionante del Señor Jesús, en el versículo 39.
Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Así que todo esto empezó porque el Señor hizo un poco de barro en el suelo. Si Él no hubiese hecho esto, yo no sé qué hubiese pasado. Pero lo que debemos observar, hermanos, es que a partir de un mismo hecho se produjeron dos reacciones diferentes, con dos destinos eternos diferentes, en dos tipos de personas diferentes. Por un lado, este hecho del Señor produjo en los fariseos un cada vez mayor endurecimiento. Dice el versículo 16, miren lo que los fariseos van diciendo de Jesús. En el 16 dice: ese hombre no procede de Dios. En el 24, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En el 29, respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Cada vez mayor oscuridad en sus mentes. Pero por el otro lado, este mismo hecho hizo que el que había sido ciego, a través de esa discusión, se acerque cada vez más a la luz de Cristo. El versículo 17 dice: el que había sido ciego, él dijo: Jesús es un profeta. En el 25 dice: si es pecador, no lo sé. En el versículo 33 dice: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Miren la conclusión final antes de encontrarse con Jesús. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Mientras estos judíos decían que Jesús no procedía de Dios, por un lado, este hombre creía que era un enviado de Dios, un profeta. Mientras estos líderes religiosos acusaban a Jesús de pecador, este hombre no se atrevió a acusarlo de pecador. Mientras estos fariseos desconocían el origen divino de Cristo, este hombre ya estaba llegando a la conclusión de que aquel hombre llamado Jesús era Dios, había venido de Dios. El mismo barro que Jesús hizo condujo a los judíos al endurecimiento y a este hombre a la adoración. El mismo barro que selló la condenación de los incrédulos probó y fortaleció la fe de aquel que había sido buscado por el Señor, como aprendimos el martes con el pastor. El mismo barro sirvió para condenación y para salvación. Así es el Evangelio. Hermanos, nadie es neutral con respecto a Jesucristo. El mismo Evangelio define a los que son hijos de Dios de los que son sus enemigos. No hay nada en el medio. El mismo Evangelio separa a las ovejas de los cabritos. El mismo Evangelio divide la luz de las tinieblas. La misma espada de dos filos que a unos corta para bendición y vida eterna, a otros corta para confusión y condenación perpetua. Esta verdad la habla Pablo a los Corintios, en 1 Corintios. Vamos a buscar este texto. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 18. 1 Corintios 1, 18. No los tengo ahí para que me digan amén. Lo tengo a todos ustedes para que me digan amén. Dice: porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La misma palabra. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mismo mensaje, el mismo evangelio. O estás de un lado o estás del otro del evangelio. No hay nada en el medio. Entonces, termina nuestro relato en el versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? No lo sé, dijo el que había sido ciego. Hermanos, al principio de este capítulo, este hombre estaba ciego. Y por más que Jesús estaba pasando frente a él, este ciego no podía verlo. Pero ahora, este hombre ya no está más ciego. Ahora ve. Ahora está en la misma posición que todos sus vecinos y que todos sus conocidos. Y él no sabe dónde está Jesús. Al igual que todos sus vecinos y sus conocidos. Nunca lo vio. No sabe cómo encontrarlo, no conoce su apariencia. Así que a menos que Cristo tome la iniciativa y Él venga y Él se revele. Y eso es lo que Cristo hizo en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, Él le halló. Él lo fue a buscar. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Amigo, amiga, que quizás estuviste escuchando este mensaje y nunca te habían hablado de Jesús, y no sabes quién es Jesús, ni dónde está Jesús. Este Jesús es el Hijo de Dios, y nació en este mundo, y vivió en perfecta obediencia a Dios, algo que ni vos ni yo jamás podríamos hacer, porque somos pecadores. Todo el tiempo ofendemos a Dios, todo el tiempo desobedecemos su palabra. Pero por cuanto Dios nos amó, porque Él es bueno y misericordioso, envió a su Hijo a este mundo a pagar el precio de nuestra desobediencia, el justo castigo por nuestros pecados, que es la muerte. Y Jesús vino a vivir, pero también vino a morir. Y vino a morir en tu lugar. Y vino a morir bajo el castigo de Dios que tus pecados y mis pecados merecen. Así que hoy Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas de tus pecados y que creas en su Hijo, a quien Él dio en propiciación por tus pecados. Y esta misma pregunta que Jesús le hizo a este hombre, te la hace a vos que estás escuchando. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Si crees, entregale tu vida en obediencia y que Él sea el Señor de tu vida. Arrepentite de tus pecados. Deja de aferrarte a tus pecados, a tus argumentos, a tus excusas. Y rendite ante el Señor Jesús, el Hijo de Dios, aquel que cargó el precio de nuestros pecados. Dios te bendiga.